Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Si son de los que se enganchan a los dramas, los giros inesperados y los romances de infarto, hoy están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un triángulo amoroso que ha hecho temblar los corazones de muchos, pero no solo uno sino varios. Vamos a hablar de Kerem, un nombre que ha sido el centro de las pasiones y los conflictos en varias producciones turcas. Vamos a analizar esas historias donde su personaje ha generado el caos amoroso y las rivalidades más encarnizadas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y no se les olvide suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las mejores reseñas, análisis y chismecitos sobre sus series turcas favoritas. Vamos a ello. Hoy vamos a explorar cómo un personaje masculino, en este caso uno que recurrentemente se llama Kerem, se ha convertido en el epicentro de conflictos amorosos que desembocan en duelos verbales y emocionales de alto voltaje. Es decir, nos vamos a centrar en esas series donde una rivalidad femenina se desata, a menudo con llamadas telefónicas o confrontaciones cara a cara, todo por el amor de Kerem. Y es que seamos sinceros, los dramas turcos saben cómo crear estas dinámicas de triángulo amoroso que nos mantienen pegados a la pantalla. Empezaremos con una joyita que seguro ya conocen y que nos muestra la primera versión superíndice 3N de este Kerem que causa estragos. Vamos a hablar de Zilek Kokusu, o como la conocemos en español, Fragancia de fresas. Esta serie es una comedia romántica que nos presenta a un joven y adinerado Kerem Mazaroglu, interpretado por Yusuf Zim. El género es una delicia para los amantes del romance ligero y las situaciones cómicas. La trama gira en torno al encuentro casual de Asli, una joven pastelera que es dulce y trabajadora, y Kerem, un chico de clase alta con un encanto irresistible. Por azares del destino, sus caminos se cruzan repetidamente, creando situaciones que mezclan la comedia y el romance. En esta serie lo interesante es que la rivalidad por el corazón de Kerem no es de inmediato muy explosiva, pero sí está presente en la figura de Ala, la exnovia de Kerem. Ala es una joven de sociedad, elegante y decidida, que no está dispuesta a dejar que Kerem se vaya tan fácilmente. Aunque no hay una llamada telefónica como tal que sea el punto culmen del drama, la tensión entre Asli y Ala, con Kerem en medio, es un hilo conductor de la serie que causa muchos momentos de tensión y comedia. Aquí Ala, interpretada por Gözde Kaya, es la que intenta sabotear la relación entre Asli y Kerem, generando situaciones que nos tienen al borde del asiento. Su obstinación y celos la llevan a protagonizar momentos tensos con Asli, y aunque el drama no es tan directo como en otras series que veremos después, su papel como rival de Asli por el amor de Kerem es fundamental. La serie se desarrolla en un ambiente de verano con colores vibrantes y una banda sonora muy alegre, creando un ambiente muy disfrutable. Fragancia de fresas fue muy exitosa en su momento y marcó a muchos como una de las series favoritas de comedia romántica turca. Es un ejemplo perfecto de cómo el triángulo amoroso puede ser un gran motor narrativo. Ahora, vamos a subir la intensidad con otra serie donde Kerem es, de nuevo, el causante de las pasiones más encarnizadas. En esta ocasión, vamos a hablar de Ayatarks, conocida en español como Canción de la Vida. Aquí Kerem, interpretado por Birkan Sokuyu, es un hombre atormentado por su pasado y comprometido con su mejor amiga, Ulia. Pero todo da un vuelco cuando conoce a Melek, la hermana de Ulia. El género de esta serie es drama romántico, y vaya que lo tiene. La historia se desarrolla en un ambiente familiar muy complejo con secretos y traiciones a flor de piel. La tensión entre Melek y Ulia por el amor de Kerem es palpable desde el primer momento. Aquí no hay una llamada telefónica explosiva, pero sí hay escenas muy fuertes de confrontación, miradas que matan y una tensión dramática que nos deja sin aliento. Ulia, interpretada por Burcu Biricik, es una mujer de carácter fuerte, ambiciosa y decidida a conseguir lo que quiere, que en este caso es el amor de Kerem. Melek, por otro lado, es más sensible y discreta, pero su amor por Kerem es igual de profundo. La dinámica entre estas dos hermanas, rivales por el amor del mismo hombre, es el núcleo de la serie. La historia se complica aún más con la llegada de nuevos personajes y la revelación de secretos familiares, lo que hace que el drama se eleve a niveles impresionantes. Canción de la Vida es una serie que te atrapa desde el primer capítulo por su intensidad emocional y sus personajes complejos. La actuación de Birkan Sokuyu como Kerem es destacable, pues logra transmitir el conflicto interno de un hombre dividido entre el deber y el deseo. La serie destaca por su narrativa ágil y su capacidad para mantener la tensión a lo largo de todos sus episodios.
Esta serie también nos muestra cómo el amor a veces puede ser muy doloroso y puede crear conflictos no solo entre las mujeres, sino entre familias enteras. Y ahora, prepárense porque llegamos a la serie que inspiró este vídeo con ese momento exacto de la llamada explosiva. Nos adentramos en el drama de Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. Aquí Kerem, interpretado por el mismísimo Kerem Bürsin, es un arquitecto famoso y adinerado, un hombre que se ha jurado no volver a enamorarse. Y es aquí donde aparece Eda, una joven florista con un temperamento que rivaliza con el del mismísimo Kerem. El género de esta serie es una comedia romántica que poco a poco va escalando a un drama lleno de intensidad. La historia se centra en el falso compromiso entre Eda y Kerem, un acuerdo que surge por una serie de extrañas circunstancias, pero que poco a poco se va transformando en algo real. Y por supuesto, como no podía faltar, tenemos a la tercera en discordia, la rival que enciende la mecha del conflicto, Selin. Selin, interpretada por Vige Onal, es una mujer sofisticada y una antigua novia de Kerem que no está dispuesta a dejarlo ir. La llamada de Melissa Ande que mencionamos en el título de este vídeo, no ocurre en esta serie. Hemos hecho un juego de palabras un poco trampa. Pero la referencia a la llamada está muy presente. Lo que sí tenemos es una escena donde Selin, al ver el acercamiento entre Eda y Kerem, llama por teléfono a Eda para una confrontación muy tensa. Y es que esta escena se ha vuelto icónica en el mundo de las series turcas. Es una conversación cargada de veneno y celos, donde Selin intenta hacerle ver a Eda que ella no tiene ninguna posibilidad con Kerem. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo una simple llamada telefónica puede ser el detonante de una tormenta emocional. Las confrontaciones entre Eda y Selin son constantes y llenas de tensión. Selin no duda en recurrir a todo tipo de artimañas para separar a Eda de Kerem, pero Eda no se queda atrás y defiende su amor con uñas y dientes. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la serie, es innegable y traspasa la pantalla, lo que la ha convertido en una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Llamas a mi puerta es un ejemplo perfecto de cómo el triángulo amoroso puede ser el corazón de una historia, creando situaciones de comedia, drama y romance que nos tienen enganchados de principio a fin. Es una serie que además explora temas como la superación superíndice 3N, la amistad y el poder del amor. Ahora cambiemos un poco el enfoque, pero manteniendo el mismo concepto del galán disputado por dos mujeres. Vamos a hablar de otra serie donde, aunque el nombre del personaje principal no es Kerem, su rol en la historia es muy similar, Kuzgun. Aquí Kuzgun, interpretado por Barar Duk, es un joven que regresa para buscar venganza, pero también se ve envuelto en un triángulo amoroso con dos mujeres, Dila y Seda. Dila, interpretada por Burcu Biricik, es su amiga de la infancia, una mujer fuerte e independiente que es su principal apoyo. Seda, por otro lado, es la prometida de Kuzgun, una mujer elegante y ambiciosa que no está dispuesta a perderlo. Si bien el conflicto central de la serie es la venganza, el triángulo amoroso entre Kuzgun, Dila y Seda añade una capa de complejidad y drama. Las escenas entre Dila y Seda son cargadas de tensión, donde ambas luchan por el amor de Kuzgun. Esta serie, a diferencia de las anteriores, tiene un tono más oscuro y dramático, pero la rivalidad amorosa sigue siendo un elemento clave de la trama. Kuzgun es una serie que te atrapa por su intriga y sus personajes complejos, y nos muestra cómo el amor puede ser un campo de batalla donde no todos ganan. La serie explora temas como la lealtad, la traición y el poder de la redención. La actuación de Barar Duk como Kuzgun es excepcional, pues logra transmitir el conflicto interno de un hombre que busca venganza pero también anhela el amor. Y para terminar este recorrido por los triángulos amorosos más explosivos de las series turcas, vamos a mencionar brevemente Medcezir. Aunque el personaje principal no se llama Kerem, el actor que lo interpreta es Çağatay Ulusoy, quien en Medcezir interpreta a Yaman, un joven que se enamora de Mira, pero también es deseado por Eylül, su amiga de la infancia. Aquí nuevamente tenemos un triángulo amoroso donde las tensiones y los conflictos son el motor de la historia. Si bien no hay llamadas telefónicas explosivas, las confrontaciones entre Mira y Eylül son intensas y cargadas de drama. Medcezir fue muy popular en su momento, ya que mostraba un triángulo amoroso muy bien interpretado, y era una serie juvenil que tenía una gran conexión con el público joven. Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de DOC, y ha tenido un gran impacto en la televisión superíndice 3N turca. Hemos llegado al final de este recorrido por los triángulos amorosos más explosivos de las series turcas.
Hemos visto cómo el personaje de Kerem se ha convertido en el centro de las pasiones y los conflictos, generando rivalidades femeninas que nos tienen al borde del asiento. Desde las comedias románticas hasta los dramas más intensos, las series turcas saben cómo crear estas dinámicas de triángulo amoroso que nos mantienen enganchados de principio a fin. Hemos repasado series como Fragancia de fresas, Canción de la vida, Llamas a mi puerta, Kuzgun, y hemos mencionado también Medcezir. Hemos visto cómo la rivalidad femenina es un motor muy poderoso para la historia, generando escenas muy tensas y muy dramáticas, a veces con confrontaciones cara a cara, otras con llamadas telefónicas explosivas que nos dejan sin aliento. Espero que este vídeo les haya gustado y los haya entretenido. Les doy las gracias por estar ahí un día más y les invito a que dejen en los comentarios sus opiniones sobre estas series y sus personajes. ¿Cuál de estos triángulos amorosos es su favorito? ¿Cuál les ha dejado sin aliento? ¿Qué rivalidad femenina les ha parecido la más explosiva? No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca.